Toma la palabra el ciudadano licenciado José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor José Antonio Mid Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Doctor Agustín Carstens, gobernador de Banco de México. Doctor Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Doctor Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Presidentes de las principales cúpulas empresariales, presidentes, directores generales y compañeros del sector bancario y bursátil, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Bienvenidos todos a este foro del Mercado de Valores 2011. Con un mercado de valores sólido, construimos un México más fuerte. Es prioritario que hablemos bien de México, que lo que está bien, lo que se está haciendo correctamente, se promocione mucho más y de mejor manera. Sin duda, no debemos ni podemos ocultar lo que está mal. No debemos dejar de revelar lo que nos preocupa o afecta, pero también es fundamental hablar de lo que hemos alcanzado y corregir lo que nos obstaculiza para lograr un mayor crecimiento y un mejor Estado de Derecho. Es indispensable hablar bien de nuestros logros y avances, y en este sentido quisiera mencionar algunos de ellos desde el año 2000, pero antes quisiera hacer dos reconocimientos. Señor presidente, en el sector bursátil estamos convencidos de que su estrategia contra la ilegalidad, la delincuencia, el narcotráfico y a favor del Estado de Derecho ha sido no solamente la única, sino la que cumple con el mandato constitucional y que nos llevará a restablecer el orden y la seguridad. Aplaudimos su persistencia y su valor para no transigir con la delincuencia y el crimen organizado. Otro reconocimiento que es fundamental hacer, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido en casi todos los países que siguieron una estrategia de crecimiento basada en el consumo e inversión con crédito y gasto fiscal, es a usted, señor presidente, a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México por no haber cambiado de rumbo y por haber mantenido la prudencia y la disciplina en las finanzas públicas, cuando en otros países estaban tomando medidas muy diferentes y que ahora observamos han tenido altos costos laborales y están afectando su crecimiento futuro. Los logros son muchos y están evidentes. La inflación del 2000 a la fecha bajó de 9 a casi 3%, la meta de política monetaria y menor a la de los Estados Unidos. Las reservas internacionales subieron de 34 a 136 mil millones de dólares. Además, contamos con una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 72 mil millones de dólares. El promedio de vencimiento de la deuda total del sector público pasó de 1.5 años a 7.2 años. La deuda externa neta del gobierno federal en relación al PIB pasó de 7.3 a 5.3%. El calendario de pagos de la deuda externa pasó de un plazo promedio de 9 años a 14 años. La tasa de interés bajó de 18 a 0.48%. La inversión institucional representada por las AFORES, sociedades de inversión y compañías de seguros, subió de 7 al 23% del PIB. Nuestra calificación soberana pasó de B a BBB+, 4 niveles mejor, alcanzando grado de inversión en todas las calificadoras. El riesgo país mejoró de 392 puntos a 144. El PIB per cápita subió de 6.800 a 9.500 dólares. La inversión extranjera total acumulada desde el año 2000 es de 260,000 millones de dólares. México entró al índice global de bonos gubernamentales en 2010, siendo el único país de Latinoamérica y solo el segundo emergente en participar. Nuestros sistemas bancario y bursátil se encuentran mucho más capitalizados que los de varios países desarrollados. Un dato que refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en México es la colocación del segundo bono a 100 años por 1,000 millones de dólares por debajo del 6%. Esto fue un día después de que los mercados globales bajaran fuertemente tras la degradación de la deuda de los Estados Unidos. Todos estos logros son muy importantes y notorios, pero hay que resaltar
que ante el actual entorno económico global estamos ante una situación única para capitalizar lo que hemos alcanzado, llevando a cabo las reformas estructurales, principalmente aquellas que nos permitan crecer a un ritmo mayor, de forma sostenible y sustentable, la cual nos permitiría crear más y mejores empleos. Mejorar nuestra competitividad, fortalecer el mercado interno, eficientar el gasto público y consolidar el Estado de Derecho hará posible ampliar el mercado doméstico y seguir a la vanguardia con el mercado exportador. Podríamos atraer mayores niveles de inversión directa, local y extranjera, y alcanzar una tasa de crecimiento muy superior al promedio de los últimos 20 años. Un ritmo elevado de crecimiento económico no solo nos permitiría aumentar el empleo, sino restablecer la seguridad que todos anhelamos. Las condiciones económicas de los principales países desarrollados no parece que mejorarán en el corto plazo, por lo que se vuelve fundamental que, por un lado, se lleven a cabo lo antes posible las aprobaciones de las iniciativas de ley en materia de asociaciones público-privadas y de competencia, así como la reforma laboral, y a la vez lograr un gasto gubernamental más eficiente y oportuno. Ante el complicado entorno económico de los países desarrollados, sus muy bajas tasas y nuestra estabilidad macroeconómica, tendría mucho sentido hacer un esfuerzo conjunto entre las autoridades y el sector financiero para atraer los capitales de mexicanos en el extranjero a través del restablecimiento del timbre fiscal. En el sector bursátil, que por cierto es uno de los más globalizados y con mayor competencia, hubo avances importantes desde el año 2000. El valor de capitalización pasó de 1.2 a 5.4 billones de pesos, un incremento del 354%. La custodia de valores pasó de 1.1 a 6.1 billones de pesos, aumentando un 476%. El financiamiento bursátil corporativo de deuda mediano y largo plazo era de 18,000 millones de pesos y al cierre del año pasado ascendía a 240,000 millones. Los activos netos de sociedades de inversión pasaron de 176,000 millones a 1.3 billones, con un crecimiento del 624%. La proporción de estos activos con respecto al PIB se triplicaron, pasando de 3.1 a 9.1%, y sus clientes crecieron de 434,000 a prácticamente 2 millones. Tenemos, sin embargo, varios retos. Muchas razones se han mencionado a través de los años como motivos de nuestra baja capitalización, pocas empresas cotizadas y con baja bursatilidad. Dentro de las principales causas quiero destacar: primero, el costo. El costo ha sido un tema recurrente. Sin embargo, un estudio reciente del Banco Mundial, elaborado para la Secretaría de Hacienda, concluye que el costo total de acudir al mercado de valores en México no es mayor que en otros países. Muy pocas empresas en algunos sectores económicos. Una cantidad importante de empresas familiares no han implementado las medidas necesarias para acudir al mercado, como gobierno corporativo, transparencia contable y fiscal. El tamaño de la economía informal reduce el universo de posibles empresas emisoras. Empresas multinacionales que operan en México cotizan en sus países de origen. En otros países encontramos empresas gubernamentales dentro de las principales 10 emisoras. Es el caso de China, Italia, India, Brasil, Francia, Chile, Colombia. Y recientemente el tema de seguridad se menciona como una causa para no transparentar la información necesaria para acudir al mercado. Debemos continuar promoviendo la mayor participación del sector privado, pero también estamos convencidos de que el sector público debe acudir al mercado de valores para financiar una participación minoritaria de su capital, sin perder su control accionario ni administrativo, como lo ha sucedido con mucho éxito en otros países. Con esto se logrará, además de la congruencia en la transparencia y gobierno corporativo, obtener mayores ingresos a través de dividendos. Pensamos que las empresas concesionadas y autorizadas para operar deberían acudir al mercado para mutualizar su capital. Otro reto es lograr en conjunto con las autoridades cambios importantes en regulaciones y leyes. Modernizar la Ley de Sociedades de Inversión para establecer las medidas que, por un lado, nos permitan facilitar la liquidez durante periodos de crisis y, por otro, que las hagan más competitivas. Mejorar las prácticas de venta, protegiendo tanto a los inversionistas como a las instituciones bursátiles, así como facilitar la operatividad de tal manera que podamos competir eficientemente con las alternativas que tienen nuestros inversionistas en el extranjero. Alinear las cuotas de inspección y vigilancia con otras instituciones financieras del país. Terminar con la reglamentación para préstamos de valores, incrementar el número de analistas independientes y formadores de mercado. Todas estas modificaciones nos permitirán ser más eficientes y competitivos, consiguiendo beneficios importantes para nuestros inversionistas y emisoras. Me da mucho gusto informarles que la Bolsa Mexicana de Valores,
y la Asociación de Intermediarios Bursátiles nos hemos propuesto desarrollar durante el 2012 una bolsa social, a través de la cual podemos canalizar recursos del sector bursátil a actividades sociales. Por último, agradezco la participación de nuestros panelistas, moderadores, organizadores, así como la asistencia de todos ustedes a este evento. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano doctor Luis Telles Quenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Señor gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. Señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Guillermo Babatz Torres. Señor presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, Pedro Ordorica. Señor presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, José Méndez Fabre. Señor presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Jaime Ruiz Sacristán. Señor presidente de la Asociación Mexicana de Afores, don Óscar Franco. Señor director general del Chicago Mercantile Exchange, Craig Donoghue. Señores expresidentes de la Bolsa Mexicana de Valores. Amigos y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Agradezco su presencia, que mucho nos honra, señor presidente, en este foro del mercado de valores. Para la comunidad bursátil resulta muy estimulante compartir con usted, así como con las autoridades responsables del Banco Central y de las políticas hacendaria y financiera, las perspectivas del mercado de valores. Las instituciones financieras bursátiles cumplen la función de canalizar una parte del ahorro a las necesidades de los sectores productivos, lo que contribuye al crecimiento de la economía. El mercado bursátil mexicano ha cumplido esta función en un contexto favorable, pues a lo largo de los años en México se han realizado cambios estructurales, como las reformas al sistema de pensiones, primero del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1996 y posteriormente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a iniciativa suya, señor presidente. Gracias a estas reformas estructurales se creó en México una base de ahorradores institucionales de gran magnitud. Se trató de reformas que en su momento suscitaron fuertes debates políticos, pero que si no se hubieran hecho, las condiciones estructurales del ahorro en México no tendrían la fortaleza que hoy se reconoce en todo el mundo. A partir de aquellas reformas se fortaleció el ahorro interno, que era bajo, y se crearon fondos que actualmente llegan a aproximadamente 130,000 millones de dólares que contribuyen al financiamiento de la economía nacional. Esto demuestra que los cambios estructurales sí funcionan y generan bienestar, por lo que deben continuarse no solo en el sector financiero, sino también en otros sectores como en el energético y el laboral. Gracias a los cambios regulatorios promovidos por la actual Administración Federal, con una visión de largo plazo, una parte de estos fondos se dirigen hoy a la inversión productiva a través de instrumentos bursátiles. Durante su administración, señor presidente, con el esfuerzo conjunto de las autoridades y la comunidad financiera bursátil, se han creado nuevos instrumentos que facilitan la inversión en infraestructura y en bienes raíces y hacen accesible el financiamiento bursátil a empresas de mediano tamaño. De este modo, empresas de distintos sectores y dimensiones, así como proyectos productivos, tienen ya mayor acceso al financiamiento bursátil. Con la nueva normatividad y los nuevos instrumentos que la misma permite, en poco más de 2 años y medio se han canalizado 1.5 millones de pesos de ahorro a la inversión mediante instrumentos de capital tradicionales, mediante instrumentos nuevos y mediante instrumentos de deuda a través del mercado de valores.
Para atender esta demanda, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con una plataforma tecnológica a la altura de las mejores del mundo, actualizada y con la capacidad de adaptarse a las exigencias cambiantes de los mercados. Adicionalmente, hemos establecido alianzas con otros intermediarios, la más importante con el Chicago Mercantile Exchange, la bolsa de derivados más grande del mundo, cuyo presidente del Consejo y director general nos honra hoy con su presencia. Esto nos coloca como mercado en una situación privilegiada para aprovechar las grandes innovaciones que se viven en el sector financiero no bancario. En las últimas semanas hemos sido testigos de la más intensa volatilidad que se haya vivido en la historia contemporánea, tanto en los mercados nacionales como en los mercados extranjeros. En Europa, la unión monetaria no se complementó con un esquema fiscal adecuado, con el que se pudiera hacer frente a una situación compleja que es parcialmente una secuela de la crisis de 2008. El que no se hayan tomado medidas de fondo oportunamente ha generado volatilidad en los mercados alrededor del mundo. En lo que se refiere a esta volatilidad e incertidumbre, el mercado mexicano no ha sido la excepción. En las últimas semanas, en la Bolsa Mexicana de Valores, hemos llegado a tener 3 millones de órdenes en un solo día. Esto es más de 7 veces el promedio del año pasado. Volviendo a la situación de Europa, la incertidumbre ha restringido las inversiones en el sector privado y el consumo doméstico de esos países. Por su parte, los gobiernos están implementando políticas fiscales restrictivas aún sin haberse consolidado la recuperación de la crisis del 2008. Todo esto indica que a pesar de los eventos de la semana pasada, existe una amplia posibilidad de una franca caída en la actividad económica de la Unión Europea. Aún y cuando se hubiera actuado a tiempo, se hubieran pagado costos económicos y sociales. Como no se hizo, estos costos serán mayores y probablemente tendrán un impacto global negativo. En estos días vale la pena recordar la crisis financiera que vivimos en México en 1994 y 1995. Cuando debido al severo ataque a que se vieron sometidas las reservas internacionales, el país perdió la capacidad para cubrir sus adeudos de corto plazo. Aquella crisis estalló el 19 de diciembre de 1994. De inmediato, el gobierno mexicano inició negociaciones con su socio comercial y financiero, los Estados Unidos, y con organismos financieros internacionales. En solo poco más de un mes, el 31 de enero de 1996, el presidente Clinton había firmado ya un decreto para utilizar los recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria de su país en respaldo a la deuda total mexicana, tanto pública como privada. Indudablemente se pagaron altos costos por la crisis, pero al año siguiente la economía mexicana ya estaba nuevamente en la senda del crecimiento. Fue doloroso, pero se actuó a tiempo. Este es un buen ejemplo que debieran estudiar los gobiernos de la Unión Europea, donde llevan ya más de año y medio en discusiones y sin tomar las decisiones de fondo que se requieren. Si a esto se unen las dificultades que tiene el Ejecutivo de los Estados Unidos por la oposición de su Congreso para aplicar sus propuestas de política económica, se configura un cuadro de gran incertidumbre para la economía mundial. En México, su administración, señor presidente, ha seguido una política fiscal oportuna y creativa, al igual que el Banco de México en lo que se refiere a la política monetaria, lo que ha rendido frutos para todos los mexicanos. La solidez de nuestras finanzas públicas y de la política monetaria ha sido factor esencial para que la confianza en nuestro país se mantenga aún en medio de este ambiente mundial de alta volatilidad. Mientras en otros países se ha reducido drásticamente la liquidez, en el nuestro, corporaciones mexicanas están emitiendo hoy día bonos locales en cantidades muy importantes.
En México las cosas se están haciendo bien y esto lo reconocen los mercados. Teniendo en cuenta la complejidad de la situación actual, en este foro analizaremos 3 temas vinculados entre sí. Primero, las condiciones actuales de la economía mundial. Segundo, los cambios en la normatividad internacional a raíz de la crisis del 2008. Y tercero, la modernización del mercado bursátil mexicano. Confío en que las reflexiones que aquí tendrán lugar serán muy benéficas para nuestro país. Agradezco a todos su participación y les deseo el mayor de los éxitos. Muy especialmente, señor presidente, agradezco su presencia en este foro. Muchas gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Señoras y señores, muy buenos días. Me da mucho gusto acompañar al presidente Felipe Calderón Hinojosa en la inauguración de este foro. Saludo con afecto al doctor Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, al licenciado José Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, al doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Los felicito por el esfuerzo y dedicación para atraer distinguidos académicos y líderes de opinión de la industria financiera global. Pocos momentos tan interesantes, tan dramáticos, tan delicados para hacer este esfuerzo de reflexión y de análisis como el que estamos viviendo hoy en día. Les reconozco su labor para impulsar el futuro de la industria financiera, tanto en México como en el resto del mundo. Desde el inicio de la administración del presidente Calderón, nos planteamos trabajar para impulsar la competitividad del país, fortalecer sus finanzas públicas y consolidar un marco económico estable y que dé certeza a los inversionistas. Los indicadores macroeconómicos del país son favorables. La economía mexicana crece y lo hace sustentado en todos los sectores productivos y en la demanda externa e interna, presentándose un patrón balanceado desde el punto de vista de las fuentes de crecimiento. La inflación, como ya se comentó, es baja y se encuentra bajo control. El déficit de cuenta corriente es el más bajo desde 1987. Desde el punto de vista prudencial, igualmente, los indicadores y el manejo que México ha hecho de los distintos instrumentos que ofrece el mercado han sido notables. Tenemos hoy un alto nivel de reservas, la contratación de una línea de crédito flexible de parte del Fondo Monetario Internacional, un buen uso histórico de coberturas, la utilización de diversos mecanismos de mercado para hacer frente a nuevos desafíos como los desastres naturales, ubican a nuestro país como uno de los países que aprovechan de mejor manera los instrumentos para administrar el riesgo que un mundo con grandes incertidumbres implica. Ya Pepe Méndez hizo además un recuento de los indicadores de una política de administración de deuda activa que ha sido bastante ejemplar y que hoy ubica a México como líder incluso dentro de los países más desarrollados del mundo. Como ustedes saben, gracias al fortalecimiento del marco regulatorio, el mercado de capitales presenta hoy un menú de opciones de financiamiento e inversión como nunca antes en la historia del país. Para lograrlo hemos trabajado en 4 ejes principales. Por un lado, hemos impulsado y flexibilizado la demanda de valores. Para ello se implementaron reformas con el objetivo de flexibilizar el régimen de inversión de las CIEFORES, sociedades de inversión y aseguradoras, con lo que se logró incrementar de manera significativa la tenencia de valores no gubernamentales para cada uno de esos intermediarios. Hemos desarrollado de manera muy agresiva y exitosa la curva de demanda de deuda gubernamental, la curva de deuda gubernamental. Con esto se logró construir una curva en el mercado local, lo cual ha sido fundamental para que el mercado tenga referencias de tasas libres de riesgo de hasta 30 años. Hemos fortalecido los gobiernos corporativos de las emisoras, mejorando la transparencia e intensificado las sanciones a los abusos de mercado. Hemos creado nuevos instrumentos más flexibles con los que se ha permitido el acceso de nuevos emisores. Destaco 2 y el trabajo que implicó para que hoy fuera una realidad. Se emitió la regulación para certificados de capital de desarrollo, los CECADES,
una alternativa novedosa de financiamiento de largo plazo. Los SECADES se incorporaron a la regulación existente con el fin de contar con un nuevo instrumento para financiar las necesidades de capital de empresas mexicanas con ritmos elevados de crecimiento o bien para proyectos de infraestructura o bienes raíces. Para hacer posible la emisión de estos instrumentos, fue necesario que las autoridades ajustaran diversos elementos regulatorios, el régimen de inversión de las AFORES, a fin de que pudieran adquirir los certificados de capital de desarrollo que no estaban previstos anteriormente, el reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores para permitir el listado de los títulos y al ser oferta pública las AFORES pudieran cumplir con la ley y adquirirlos, regulación de las emisoras para incorporarlos como una nueva modalidad de instrumentos bursátiles, tomando como base el régimen de acciones, renta variable sin compromiso de pago de principal y con derecho a partes proporcionales de las inversiones y no estar sujetos a una calificación crediticia, pero sí a requisitos de revelación de información, así como a las normas y estándares de gobierno corporativo. A la fecha se han llevado a cabo 15 emisiones de SECADES por un monto mayor a 38,000 millones de pesos. Estos recursos ya están siendo invertidos en empresas de alto crecimiento y en proyectos de infraestructura y bienes raíces en nuestro país. Otro instrumento de inversión que tendrá un impacto positivo en el mercado inmobiliario de México son los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, conocidos como FIBRAS. Estos fideicomisos tienen el objetivo de adquirir, poseer, desarrollar y operar una diversa gama de inmuebles, incluyendo propiedades industriales, comerciales, turísticas, de oficinas y de uso mixto. La primera emisión de una fibra se realizó en marzo de este año por más de 3,000 millones de pesos y tiene un patrimonio de poco más de 8,000 millones de pesos. Esta es una muestra clara, no solo del interés del mercado por instrumentos de estas características, sino de los trabajos realizados en conjunto por la Bolsa, por los intermediarios bursátiles y por las autoridades para resolver aspectos legales y fiscales que surgieron y al final fue un trabajo exitoso. El desarrollo favorable que ha tenido el mercado de capitales mexicanos ha sido reconocido a nivel internacional gracias a todas estas reformas que juntos hemos venido realizando. Todo este paquete, todo este impulso, todas estas mejoras se dan y se entienden en un contexto de certidumbre. Así, México envía al Congreso para su consideración un paquete económico integral y objetivo que tiene acento en los temas que hoy nos preocupan, en los temas de cuidar el desarrollo social, en los temas de cuidar la seguridad, en los temas de cuidar el crecimiento y la inversión. Vamos a mantener las condiciones macroeconómicas favorables, lo vamos a hacer con precios estables y con balances externos y fiscales adecuados. Señor presidente, señoras y señores, tenemos que seguir construyendo un mercado de capitales en el que la estabilidad, la confianza y la transparencia ofrezcan certeza a los inversionistas. Tenemos que seguir consolidando nuestra economía como una de las más fuertes y más dinámicas del mundo. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens, gobernador del Banco de México. Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, señor Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, doctor Luis Telles Kunstler, señor Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, licenciado José Méndez Fabre, señor Presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, doctor Guillermo Babatz, distinguidos representantes de intermediarios bursátiles y bancarios, señoras y señores. A partir de la crisis global que estalló en 2008, los inversionistas en los mercados financieros internacionales han incrementado su aversión al riesgo. Lo que también ha cambiado en los últimos 3 años, y más marcadamente a últimas fechas, es su percepción de incertidumbre, en la medida que eventos insólitos e inesperados han sucedido en las economías de los países más avanzados del mundo. Sin duda destaca la crisis de deuda soberana en varios países europeos,
junto con la contaminación que esto ha causado al sistema financiero de dicho continente, adicionado a los grandes problemas fiscales que enfrenta Estados Unidos. Así pues, a 3 años de distancia del inicio de la crisis, la incertidumbre continúa, en particular respecto del futuro de la economía de Europa y de los Estados Unidos. No en vano, en la última reunión del Fondo Monetario Internacional, hace apenas unos días en Washington, muchos ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, incluyendo el secretario de Hacienda aquí presente, coincidimos en demandar respuestas claras e inmediatas por parte de las autoridades de los países avanzados que se encuentran en el epicentro de la presente crisis financiera, respuestas a los graves problemas de sobreendeudamiento de familias, bancos y gobiernos, así como una más clara estrategia de ajuste a sus balances fiscales claramente comprometidos. No cabe duda que la primera escala en el largo camino hacia una recuperación del ritmo de crecimiento de la economía mundial de forma sostenida y estable tiene que ser el restablecimiento de la confianza, la generación de certidumbres básicas por parte de los líderes de las economías avanzadas en armoniosa colaboración con el Fondo Monetario Internacional, el cual no ha logrado materializar el papel de liderazgo que en estos momentos difíciles muchos esperábamos de él. En cambio, un hecho que distingue a México es que en los últimos años, y especialmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, una constante en el ámbito de la política económica ha sido la insistencia en generar certidumbre. Se ha sostenido contra viento y marea una política fiscal responsable, se ha mantenido un sistema bancario bien regulado y supervisado, extraordinariamente sólido y solvente en comparación con la banca de muchos otros países. A su vez, el Banco Central ha ejercido a plenitud su autonomía sin apartarse del mandato constitucional que le ordena procurar la estabilidad de precios. Una comparación que resulta de lo más ilustrativa del progreso que hemos logrado en México en materia de estabilización financiera y que refleja la responsabilidad de la política fiscal y de la monetaria que hemos seguido, es la que podemos hacer entre el plazo promedio ponderado de la deuda gubernamental en México y la de Estados Unidos. En 1994, el plazo promedio ponderado de la deuda gubernamental en pesos en México era de 230 días, 63 años. Ese mismo año, 94, el plazo promedio ponderado de la deuda gubernamental en Estados Unidos era de 5.08 años, alrededor de 1.854 días. Hoy en México el plazo promedio ponderado de la deuda gubernamental en pesos es de 7.4 años, 2.674 días, en tanto que el plazo promedio ponderado de la deuda de gobierno de los Estados Unidos es de 5.2 años. 1.898 días. Esto significa que en México no solamente hemos ampliado más de 11 veces dicho plazo de 94 a la fecha, sino que superamos a la deuda gubernamental de los Estados Unidos en esos mismos términos de plazo por más de 2 años. Esta comparación sin duda refleja la confianza que los inversionistas le están otorgando al Gobierno de México en materia de manejo macroeconómico, al grado de que están dispuestos a confiarle su dinero por un plazo incluso mayor al plazo en el que le confían su dinero al Gobierno de los Estados Unidos. Junto con el mismo empeño de generar y garantizar certidumbre, es lo que se ha hecho en el ámbito específico de los mercados financieros nacionales. Se han realizado un conjunto de reformas a su marco regulatorio que han propiciado su acelerado desarrollo. En el mercado de cambios, el peso se ha convertido en una de las pocas divisas de países emergentes que opera de manera continua las 24 horas del día, lo que le da una gran liquidez. Hoy el peso mexicano ocupa el lugar número 13 entre las divisas más operadas en el mundo, lo que nos sitúa dentro de los países emergentes solo por debajo de Corea y Singapur. Los diferenciales de compra-venta en los mercados interbancarios son comparables a los que se observan en las principales divisas del mundo, dólar, yen, euro o libra esterlina.
La mayor parte de las operaciones cambiarias se realizan hoy mediante plataformas electrónicas, garantizando una mayor transparencia en el proceso de formación de precios y en la capacidad de ejecución. El factor decisivo detrás de todos estos avances ha sido la libre fluctuación del peso desde finales de 94. Las esporádicas intervenciones del Banco de México en el mercado cambiario se han dado en general bajo reglas predefinidas, transparentes y conocidas de antemano por todos los participantes. Además, nuestras intervenciones se han hecho fundamentalmente con un objetivo en mente: garantizar el funcionamiento ordenado del mercado, procurando evitar que se generen situaciones de iliquidez que lleven a una volatilidad excesiva en la cotización de la moneda nacional. Esto implica que desde hace muchos años las autoridades financieras del país hemos dejado de intervenir en el mercado cambiario persiguiendo un nivel específico del tipo de cambio. Nuestra tesis ha sido que la única manera de garantizar un nivel adecuado y estable de la paridad cambiaria es manteniendo sanos los fundamentos de nuestra economía. Ciertamente puede haber desviaciones temporales de la cotización de la moneda nacional de su valor razonable, como ha sucedido recientemente como resultado de la gran turbulencia en los mercados externos. Pero tengan la seguridad de que dicha cotización en el mediano plazo está fuertemente anclada a niveles más bajos de los actuales por los fuertes fundamentos económicos que tenemos. En el mercado de valores gubernamentales, el Gobierno federal ha sido capaz de crear y desarrollar un mercado de valores gubernamentales a plazos de hasta 30 años, tanto en tasa nominal fija como tasa real o a través de los UDIs. Por supuesto, esto es producto de la política fiscal responsable que mencioné y que no solo ha contribuido a la baja inflación, sino que ha permitido extender los plazos de la deuda de manera muy ordenada gracias a un programa de colocaciones de deuda predecible y disciplinado seguido por la Secretaría de Hacienda. La colocación de estos valores mediante subastas ha sido clave para tener procesos de descubrimiento y formación de precios totalmente transparentes. A su vez, las colocaciones sindicadas de las recientes emisiones han contribuido a incrementar la liquidez, dando otro elemento de certidumbre a los mercados. La figura de formadores de mercado se ha consolidado y permite darle más liquidez y profundidad al mercado secundario, así como contar con la importante red de distribución de las principales instituciones de crédito hacia inversionistas locales y extranjeros. En el mercado de derivados, el desarrollo del mercado de cambios y la creación de una curva de rendimiento líquida y de largo plazo en valores gubernamentales ha permitido, a su vez, el crecimiento de un mercado de instrumentos derivados líquido y eficiente, que tiene como subyacentes precisamente al tipo de cambio y a las tasas de interés. Dicho desarrollo ha sido más pronunciado en el mercado de derivados interbancario. No obstante, recientemente los futuros en el MEXDER referidos al tipo de cambio y a tasas de interés también han mostrado crecimientos importantes. Al respecto, la reciente alianza entre MEXDER y el Chicago Mercantile Exchange deberán apuntalar aún más el desarrollo de nuestro mercado de derivados cotizados en bolsa al traer una base importante de inversionistas extranjeros al mismo. Hay un claro desafío regulatorio que se adquirió al suscribir los compromisos del G20 para una nueva regulación de derivados. Para fines de 2012 tendremos que contar con la estandarización de los derivados que sean susceptibles de estandarizarse, que se operan actualmente en los mercados interbancarios, plataformas electrónicas idóneas para concertar las operaciones. Este es un tema que en México tiene ya un avance notable. La liquidación de las operaciones a través de una contraparte central y un repositorio de información de todas las operaciones que se celebren. El desafío de estos cambios será cumplir con las nuevas directrices sin perder la flexibilidad que han llegado a tener las operaciones de derivados en nuestros mercados. Para concluir, quisiera hacer una reflexión final regresando a la temática de inicio de mi intervención. Durante estos años de la administración del presidente Calderón, nos hemos abocado bajo su liderazgo a mantener y acrecentar la confianza en el ámbito macroeconómico. Esta certidumbre, ya lo sabemos,
es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el crecimiento económico sostenido y acelerado. Pero la estabilidad nos brinda los cimientos para emprender sin más dilaciones las indispensables reformas estructurales que requerimos para crecer a tasas que sean mucho mayores que las actuales y de manera constante. Este imperativo se hace hoy más urgente que nunca ante la perspectiva de que las economías de Estados Unidos y Europa, que generan más de 45% del PIB mundial, vivirán tiempos difíciles y tendrán, en el mejor de los casos, un muy bajo crecimiento para los próximos años, lo cual redundará en un menor impulso a la economía nacional. Precisamente para poder compensar esta falta de impulso externo en el futuro en el país, es que se ha vuelto sumamente urgente la necesidad de hacer las reformas estructurales. Simplemente no nos podemos seguir dando el lujo de la inacción. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Estimado doctor Luis Telles Kuntler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas gracias por su invitación. Estimado licenciado José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, muchas gracias por sus palabras. Estimado doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Señor Craig Donoghue, presidente del Chicago Market Exchange, bienvenido a México. Señor licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muy distinguidos consejeros, muy distinguidos expresidentes de la Bolsa Mexicana de Valores, muy apreciables directivos, miembros de las instituciones financieras que hoy nos acompañan, muy estimados colaboradores del Gobierno federal, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Me da mucho gusto estar esta mañana con todos ustedes, con representantes, con directivos, con analistas del sector financiero nacional e internacional, y poder inaugurar junto con ustedes el Foro del Mercado de Valores 2011. Felicito verdaderamente al Grupo Bolsa Mexicana de Valores, a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles por la organización del evento, porque sé que han traído a México a los más distinguidos académicos y líderes de opinión del sector financiero global. Este espacio de reflexión, este espacio de análisis, como es obvio, adquiere todavía mucho mayor importancia precisamente por el delicado momento que vive la economía internacional. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han dado datos verdaderamente interesantes acerca del desempeño de la economía mundial, de la propia vivencia mexicana. Tanto los datos que mencionó el doctor Telles, por ejemplo, haciendo una comparación de dos crisis de deuda diferentes, una la mexicana en 1995, otra ahora la europea. Es curioso cómo, si uno recuerda, en los 80s, los países indisciplinados, con déficit altos y verdadera falta de capacidad de pago y con graves problemas de deuda, pues éramos nosotros, ¿no? A veces, ahora los déficits impagables hasta cierto punto, los problemas de deuda se están generando precisamente en los mercados más desarrollados, particularmente en el europeo. Y también la comparación que hizo el doctor Agustín Carstens del promedio de vencimiento de la deuda denominada en pesos de México y la deuda denominada en dólares de Estados Unidos es bastante ilustrativo.
Es claro que las circunstancias no son las mismas y afortunadamente en México diversas administraciones hemos hecho lo que debíamos hacer para mantener en orden la economía y eso nos está dando resultados. Si bien es cierto que los desequilibrios fiscales en Europa y en Estados Unidos siguen teniendo efectos en todos los mercados financieros del mundo en mayor o menor medida. Como ustedes saben, al final de cuentas se resume en que esas economías expandieron su gasto mucho más allá de lo que sus ingresos les permitían, lo que ha ocasionado una incertidumbre sobre la capacidad y la voluntad de pago de las obligaciones financieras de sus gobiernos. Además, adicionado con la dificultad de lograr entendimientos que permitan la urgencia en las soluciones. Aquí la rapidez en la toma de decisiones también es un factor clave cuya falta ha deteriorado aún más la situación internacional. Es evidente también que esto ha generado en nuestro país fluctuaciones bursátiles y cambiarias, en particular en las semanas recientes, lo cual eso pues era lógico que ocurriera. Pero como también se dijo aquí, en la medida en que sigamos cuidando las variables fundamentales de nuestra economía, las variables de coyuntura seguirán teniendo ajustes de coyuntura, pero finalmente corrigiéndose hacia estabilidad de largo plazo mucho más rápidamente. Y desde luego, sin minimizar el desafío, es claro que gracias a esa responsabilidad en la conducción de la política fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria, en México tenemos una economía fuerte. Y aunque enfrentamos condiciones internacionalmente difíciles, como todas las economías, pues a final de cuentas el balance es posible. La economía mexicana, miren, la economía mexicana sigue creciendo. Con todo y esto seguimos esperando un crecimiento de más del 4% este año. Tiene una baja inflación, apenas superior al 3%, de hecho estamos ya muy cerca por primera vez de la inflación de los Estados Unidos, y sigue generando empleos. Simplemente les paso un dato que además es primera noticia: el crecimiento del empleo en el mes de septiembre, que venció el viernes pasado. Se crearon en el mercado formal, es decir, registrados y pagados en el Seguro Social, empleos netos, ya descontadas las bajas y las renuncias, más de 111,000 nuevos empleos en septiembre, que es la cifra más alta desde 1999 para un mes de septiembre. Y eso hace que en lo que va del año, entre enero y septiembre, se hayan generado ya más de 600,000 nuevos empleos netos en 2011. Todo eso, desde luego, es resultado de la disciplina y de las políticas públicas que tienen que implementarse como conditio sine qua non una economía debe enfrentar no solo la adversidad, sino cualquier circunstancia. Lo que hemos hecho en ese sentido es trabajar en varios frentes. Primero, en el fortalecimiento de los ingresos públicos. La base de recaudación se ha aumentado notablemente en el país y hemos alcanzado en esta administración máximos históricos en la recaudación o en los ingresos distintos a la recaudación petrolera. Esto nos brinda los recursos necesarios no solo para asegurar el pago de todas las obligaciones del gobierno, sino también para impulsar programas públicos que contribuyan al crecimiento económico, sin dejar de notar que es importante seguir aumentando los recursos tributarios, la captación tributaria del país, hasta alcanzar el promedio de economías equivalentes a nuestro México. Segundo, hemos sostenido una política fiscal responsable. Tenemos un déficit fiscal, presenté una propuesta al Congreso de la Unión de un déficit fiscal de 0.2%. Y aún considerando todas las obligaciones del gobierno, incluyendo el gasto ejercido en la inversión de Pemex, tendríamos un déficit fiscal máximo de 2.3% del PIB, que es un nivel muy bajo comparado con el promedio de la OCDE, que es de 6.7% del PIB en promedio. Y México
en los momentos en que hubo que enfrentar y poner políticas contracíclicas en la economía, lo hicimos, y en el momento que tuvimos que ajustar, también lo hicimos a pesar de los enormes costos políticos que tuvimos que enfrentar. El aumentar impuestos, por ejemplo, el liquidar empresas públicas como Luz y Fuerza del Centro, el poder ineficientes, el ajustar precios y tarifas del sector público, todo eso se hizo a pesar de la adversidad política que implicó para el gobierno y permitió mantener las finanzas públicas en orden. De nuestro nivel de deuda pública, podemos decir que se ubica para este año en 32.2% del PIB, mucho menor también al promedio de la OCDE, que es de 62.6% del PIB. Tercero, la reducción de los riesgos del refinanciamiento de la deuda pública. Por ejemplo, ya hemos prefinanciado todos los vencimientos de deuda externa de México están financiados para todo el resto de 2011 y para todo el año 2012. Así, mientras que para solventar sus deudas hoy muchas naciones desarrolladas están teniendo que hacer ajustes dolorosísimos que están pagando sus habitantes, la reducción de las pensiones de los jubilados, la eliminación de las becas escolares, la reducción a la mitad de los sueldos públicos, México tiene no solo una deuda bajo control, sino además una deuda totalmente financiada ya en el corto plazo. Cuarto, el fortalecimiento del sistema financiero. El nivel de capitalización de la banca mexicana sigue siendo una gran fortaleza de nuestra economía. Y a diferencia de las crisis o de otras crisis que tuvimos en México en el pasado, concretamente la de 94-95, a diferencia de crisis que se están viendo en otros países en este momento en el mundo, la banca en México no es parte del problema, sino parte de la solución. Y no se han tenido que colocar recursos públicos para capitalizar o salvar a instituciones bancarias mexicanas en esta situación. Hoy, el nivel de capitalización de la banca mexicana, es decir, la proporción de activos, la proporción de capital activos es de 17%, lo cual implica precisamente una de las grandes fortalezas de México, porque es más del doble del nivel de capitalización recomendado, que es el 8% de capital, el estándar de Basilea. Quinto, la adopción de medidas preventivas. No solo tenemos el nivel de reservas internacionales más alto en la historia del país, 136,000 millones de dólares, con lo cual sería posible, por ejemplo, liquidar 2 veces el total de la deuda pública del gobierno federal, sino también que a estos 136,000 millones de dólares se suma la línea que obtuvimos, la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional por 72,000 millones de dólares más. Y además, México fue uno de los primeros países en que estableció el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. En su último informe, por ejemplo, este Consejo de Estabilidad señala que México cuenta con la capacidad para hacer frente a los escenarios más adversos que pudieran derivar del entorno global. Por ejemplo, en los escenarios extremos que se modelan por el Consejo, está tanto los escenarios de deuda agravados que podemos ver en el entorno internacional, en Europa, la propia crisis presupuestaria en Estados Unidos, el riesgo de una eventual recesión, todo eso está modelado. Y las diversas resultantes arrojan la viabilidad de México para hacer frente a esos escenarios extremos. El informe del Consejo de Estabilidad Económica, por cierto, se puede consultar por cualquier persona y también es muy interesante revisar esos escenarios extremos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una exacerbación del problema de deuda en Europa? ¿Cuál sería la repercusión respecto de las instituciones financieras? ¿Cuáles de ellas tendrían una implicación, por ejemplo, para México?
y tanto el nivel de capitalización que tenemos como la regulación que tenemos de las instituciones bancarias, por ejemplo, permitirían a nuestro país responder y solventar perfectamente esa situación extrema. Todas estas acciones, amigas y amigos, son resultado de un esfuerzo y de un esfuerzo conjunto de sectores público y privado, y nos muestran también que sumando voluntades sí es posible superar los desafíos que nos plantea el entorno internacional. Como ha dicho el doctor Luis Telles, en México las cosas se están haciendo bien y esto lo están reconociendo los mercados internacionales. A todo ello habría que agregar que México completó ya su ciclo, faltaría en todo caso algún segmento mucho más reducido, pero ha completado su ciclo de trasladar el viejo sistema solidario de pensiones a un nuevo sistema de cuentas individuales, tanto en el sector público, en el sector privado, como en el sector público. Y en ese sentido, la reforma hecha a la ley del ISSSTE, la reforma hecha al contrato de los trabajadores del Seguro Social por la vía de la negociación, la reforma hecha al sistema de pensiones de la Comisión Federal de Electricidad, la liquidación de Luz y Fuerza, todo ello ha contribuido a despejar el temor que había fundado, por cierto, de las dificultades de financiamiento de las pensiones públicas en el país. Tan solo estas reformas, amigas y amigos, al sistema de pensiones, lo he mencionado, pero hay que insistir en ello, le implicaron al país un ahorro de 30 puntos del Producto Interno Bruto a valor presente neto, con lo cual le dimos una fortaleza aún mayor a las finanzas públicas. Sin duda, amigas y amigos, es muy positivo que estemos preparados para actuar ante cualquier eventualidad, pero también estoy convencido de que debemos ir más allá. Ante la posibilidad de que el mundo entre a una nueva etapa de desaceleración económica, tenemos que seguir actuando de manera coordinada para fortalecer los motores internos de nuestra economía. En el gobierno lo estamos haciendo con diversas acciones. Les voy a compartir algunos ejemplos en los que el papel, por cierto, del mercado de valores tiene la mayor relevancia. Primero, preservar la estabilidad financiera, y para ello, como he dicho, envié al Congreso de la Unión un paquete económico 2012 que tiene como base nuevamente una política fiscal responsable que mantiene en orden la salud y fortaleza de las finanzas públicas. Dos, facilitar el acceso del sector productivo al financiamiento, en particular de la banca de desarrollo, y por ello estamos fortaleciendo los programas de garantías de Nacional Financiera, con los que este año esperamos inducir créditos por 75,000 millones de pesos. Y para ello hemos relanzado el programa de garantías bursátiles de Nafinsa. Gracias a esto, al relanzamiento del programa de garantías bursátiles, más empresas van a poder tener acceso al mercado de valores con el respaldo del gobierno federal. Y así van a contar con una fuente alternativa de financiamiento a costos muy competitivos. Calculamos que más de 2.600 empresas podrían beneficiarse con este tipo de instrumentos. Y tres, el fortalecimiento de la inversión en infraestructura. Como ustedes saben, hemos elevado el gasto del país en infraestructura de 3% del PIB en promedio en la administración pasada a más del 5% del PIB entre inversión pública y privada, federal y estatal. Y ahora estamos estableciendo nuevos instrumentos, poniendo a disposición de las empresas del sector una nueva herramienta financiera: las garantías bursátiles para proyectos de infraestructura. Esto, sumado a la inversión sin precedente que seguimos impulsando en el sector, a los créditos y a las garantías de la banca de desarrollo, nos permitirá ampliar los recursos financieros destinados a la construcción de obras públicas en el país. Creo que además esta es la vía más adecuada, una vía idónea para empatar la necesidad de financiar obligaciones de muy largo plazo, como son las afores, las pensiones, que se tendrán que pagar cuando la persona se jubile,
con las necesidades también de infraestructura de largo plazo, con los activos de infraestructura que se redimen en el largo plazo. El caso concreto, por ejemplo, una carretera que podrá redimir la inversión en el curso de 18, 20, 25 años, justo precisamente para financiar a los trabajadores en sus retiros que se jubilen dentro de 18, 20, 25 años. La propia Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, recientemente financió, estamos construyendo más o menos pues una decena de nuevas prisiones de alta seguridad en el país, la mayor inversión que se haya hecho en mucho tiempo en ello, por el sector privado, y algunas empresas ya han colocado exitosamente, por cierto, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, las inversiones necesarias para poder financiar tales proyectos de infraestructura. Así que yo quiero invitar a todos los integrantes del sector bursátil a sumarse a estas acciones y a seguir trabajando para que cada vez más empresas, no solo mexicanas, más empresas encuentren en la Bolsa de Valores de México la opción accesible y la opción atractiva que buscan para su inversión. Como se ha señalado aquí, pues el esfuerzo tanto del gobierno como del sector privado ha permitido crear estos nuevos instrumentos que facilitan la inversión en infraestructura, que facilitan la inversión, por ejemplo, en bienes raíces también, y que hacen accesible el financiamiento bursátil a más y más empresas. Así que hay que perseverar por esta vía, porque en la medida que los mexicanos logremos fortalecer el mercado de valores, también vamos a estar fortaleciendo la economía, que podrá resistir mejor los embates del entorno financiero internacional, pero más que eso, tendremos la capacidad de financiar el crecimiento productivo del país de manera ordenada y conforme a las propias indicaciones del mercado. Y aquí vale la pena, amigas y amigos, hacer una reflexión pues más amplia. Justo en estos momentos, el mundo nos presenta una lección importante que debemos considerar. Mientras que muchas naciones están teniendo que tomar decisiones para salvar a sus economías bajo la terrible presión de la crisis. Es decir, están haciendo reformas dolorosas en una circunstancia que los obliga a hacerlo todavía más dolorosas. En México tenemos un contexto de estabilidad que nos permite tomar decisiones con serenidad, hacer cambios estructurales sin hacerlo bajo la condición de presión y sin hacerlo bajo la condición de las penosas circunstancias que lo están haciendo otras economías. Es decir, tenemos las condiciones puestas para hacer esas reformas, las podemos hacer para mejorar y no solo para evitar empeorar, como está ocurriendo en otras partes. Y coincido aquí con lo que ha planteado el licenciado José Méndez Fabre. Necesitamos aprobar reformas económicas pendientes. De hecho, pienso que es el mejor momento para aprobarlo, esos cambios que nos permitan asegurar el crecimiento futuro del país. Y paradójicamente, si no lo hacemos ahora, México va a perder no solo la valiosa oportunidad, sino que en el futuro quizá tendrá que hacerlas en condiciones mucho más difíciles y mucho más apremiantes. Y tercero, la mejor manera de salir de la tormenta es arrancar nuestros propios motores y retirarnos de ahí. Por eso es tan importante hacer las reformas, por eso es tan importante que el Congreso, y yo creo que no hay que generalizar, hay partidos específicos que no quieren las reformas y partidos que sí las quieren, eso es importante entender en política. Es vital que haga las reformas ahora, que haga la reforma laboral, que permita generar más empleos, darle oportunidad a las mujeres, darle oportunidad a los jóvenes y también permitir que la competitividad de la planta productiva del país, hoy el crecimiento, esté mucho mejor vinculada al mercado laboral. Por eso es tan importante también que se aprueben las asociaciones público-privadas, un proyecto que presenté hace casi 3 años al Congreso de la Unión, y que si hoy tenemos una infraestructura dinámica, va a permitir que sea mucho más dinámica, que dé un renovado impulso al desarrollo de infraestructura. El mundo no nos va a esperar y por eso todos debemos sumar esfuerzos
y sumar voluntades para que el país siga avanzando y siga avanzando por la ruta del crecimiento. Muy estimados amigos, tal vez si alguna lección de las muchas que nos dejó la crisis global de 2008 es la importancia de encontrar equilibrios entre la libertad económica y la regulación que nos permita mercados financieros sanos. En México el mercado bursátil ha alcanzado un crecimiento significativo en la última década y ha sido en gran parte por la estabilidad económica del país y porque hemos ido encontrando una regulación adecuada precisamente a esos mercados, además de la conducción acertada de la propia Bolsa Mexicana. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto hoy es fortalecer aún más el mercado de valores. El reto es que cada vez más empresas y cada vez más inversionistas individuales o colectivos puedan acceder a los beneficios de la Bolsa Mexicana de Valores. Y yo estoy seguro que ustedes en este foro habrán de ver y habrán de encontrar esas alternativas y esas propuestas viables para seguir construyendo un mercado bursátil mucho más moderno, mucho más eficiente y mucho más incluyente. Y quiero finalmente decirles que estaré atento a las conclusiones y recomendaciones que surjan de este foro del mercado de valores para fortalecer al mercado financiero y, si me lo permiten, quiero pedirles que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración. Hoy, siendo las 10:10 del 3 de octubre de 2011, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro del Mercado de Valores 2011, deseándoles el mayor de los éxitos. Enhorabuena, muchas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes muy buenos días.